En primer lugar, el binomio del movimiento Alianza País, integrado por Lenin Moreno y Jorge Glass, con 5.057.149 votos, correspondientes al 51,16%. Sedatos construyó un exit poll falso. Jamás una duda puede significar un llamado a la violencia. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical con María Fernanda Medina. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su resumen dominical de TVL Noticias. Mi nombre es María Fernanda Medina y revisaremos los hechos más relevantes suscitados en la Asamblea Nacional durante esta semana. Comenzamos. Asamblea en pleno. Esta semana el Pleno de la Asamblea Nacional cumplió la sesión número 442. En ella se dio paso al primer debate del proyecto de ley para la circunscripción territorial especial de la Amazonía. La primera intervención fue del ponente de la propuesta y vicepresidente de la Comisión de Biodiversidad, Óscar Ledesma, quien argumentó el contenido del proyecto. Allí explicó que la propuesta contempla aspectos ambientales, sociales, culturales y económicos. Por ello, dijo, en el proyecto se contempla la creación de dos fondos. El primero, denominado de Ecodesarrollo, que se nutre del 2% del precio de cada barril de petróleo comercializado, y el fondo común, compuesto por regalías mineras y el superávit de empresas públicas generadoras de energía eléctrica. Se garantiza que el valor mínimo será $1 de este fondo, pero que a su vez, cuando el precio del petróleo sufra incrementos, como ha sucedido en últimos años, efectivamente se calculará con una nueva fórmula que sería la del 2%. Sin embargo, este fue uno de los temas que generó debate al interior del salón plenario. Los asambleístas de oposición, Pepe Acacho y César Solórzano, se mostraron inconformes con el porcentaje fijado para la constitución de los fondos estipulados en la propuesta. Ellos afirman que la región amazónica necesita mayores recursos para cubrir sus necesidades. Por lo tanto, debe crecer el 5%. Este 8% que supuestamente manejaría igual esta secretaría que se va a crear, debería repartirse entre los GATS. Otro de los temas que encendió el debate fue la petición para que se respete la norma constitucional y la Ley 010 para considerar en dicho proyecto la participación en las rentas por la explotación de recursos no renovables a ciertas parroquias de los cantones de Baños y Penipe. Allí los asambleístas representantes de la provincia de Tungurahua, Luis Fernando Torres y Betty Carrillo, expusieron sus criterios. Si bien Tungurahua en su integridad no está en la Amazonía, sí está su cantón, el Cantón Baños, con las dos parroquias, Río Verde y Río Negro. El 58% para los municipios amazónicos, incluidas las parroquias rurales de Río Verde y Río Negro del Cantón Baños, y las parroquias rurales Matus, El Altar, La Candelaria y Bayucín del Cantón Penipe. Las observaciones presentadas durante el primer debate por los legisladores deberán ser analizadas por la Comisión de Biodiversidad durante la elaboración del informe para segundo debate. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Sumario legislativo. Tras recibir la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley para la reestructuración de las deudas, la banca pública y cerrada, la Comisión de Régimen Económico resolvió allanarse totalmente a las observaciones presidenciales. Por unanimidad, la Comisión del Régimen Económico de la Asamblea Nacional aprobó el informe no vinculante sobre la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley para la reestructuración de las deudas de la banca pública y cerrada. En el texto, la mesa legislativa recomienda el allanamiento total a los 16 puntos revisados por el primer mandatario. Virgilio Hernández es el presidente de la Comisión del Régimen Económico. En la mayoría de los casos son asuntos más bien en las que se hacen precisiones que permiten una mejor aplicación de la ley que fuera aprobada por la Asamblea Nacional. Entre los artículos revisados están los procesos coactivos y juicios de quiebra, la condonación de deudas y orden de cancelación de compañías inactivas y en liquidación. Según la Comisión, estos cambios no son sustanciales. Son más bien, yo diría, precisiones para una mejor aplicación de la norma.
El proyecto de ley propone que los agricultores tendrán 2 años de gracia, a más de los 10 años plazo otorgado para reestructurar las deudas. También se fijan plazos para que los afectados presenten nuevos documentos probatorios para el recálculo de la deuda. Además, se proponen plazos para que los denominados deudores de buena fe, afectados por la crisis bancaria de 1999, reestructuren sus deudas. El debate definitivo en el Pleno de la Asamblea Nacional será el próximo martes. Ricardo Bravo, TVL Noticias. En tanto que el pasado jueves el Ejecutivo remitió a la Asamblea Nacional su objeción parcial al proyecto de ley orgánica del Sistema Nacional de Infraestructura Vial del Transporte Terrestre. En el documento, el presidente de la República observó el artículo 26 sobre la ocupación temporal de terrenos o predios en áreas que no correspondan al trazado de la vía y a la faja del derecho de vía. En la objeción se plantea que, tratándose de la ocupación inmediata, la entidad competente podrá declarar junto con la utilidad pública del bien afectado para llevarla a ejecución sin necesidad de autorización judicial ni consignación o pago previos. De otro lado, el colegiador objetó el artículo 28 de la norma sobre el uso y fuentes de materiales. Ahí se plantea hacer referencia a canteras y no a minas, como señala el texto original. En lo referente al pago de un valor monetario por concepto de uso y goce de servidumbre, así como por los daños causados por efectos de la explotación, mas no por el valor de los materiales extraídos. El veto presidencial deberá ser remitido a la Comisión de Gobiernos Autónomos a cargo del trámite de la propuesta de ley previo a la aprobación del informe no vinculante. La Comisión de Justicia avanzó en el tratamiento del proyecto de ley orgánica para la aplicación de la consulta popular. Hasta la próxima semana, la mesa prevé tener listo el informe para primer debate de la propuesta. Nuevos aportes fueron analizados al interior de la Comisión de Justicia, en el marco del tratamiento del proyecto de ley orgánica para la aplicación de la consulta popular del 19 de febrero de 2017. El titular de la mesa legislativa, Mauro Andino, explicó que la propuesta determina competencias para el Servicio de Rentas Internas y a su vez a la Contraloría General del Estado. Al Servicio de Rentas Internas, a la autoridad, darle también la facultad para que pueda determinar ya qué países pueden estar considerados dentro de los paraísos fiscales, no solo dentro del ámbito tributario, la competencia o la facultad a la Contraloría, para que sea el ente encargado de, por ejemplo, recibir las declaraciones juramentadas actualizadas de aquellos funcionarios públicos que puedan tener bienes o recursos económicos en países considerados como países fiscales. Por su parte, la asambleísta Magali Orellana rechazó que se pretenda establecer prohibición a los candidatos que para inscribirse no tengan ningún interés en paraísos fiscales, lo que no fue motivo de la consulta y violentaría la Constitución, dijo. Casos específicos, obviamente, porque si no se estaría quitando derechos, como el derecho de elegir y ser elegido. De ahí, del resto, obviamente, esperando por el bien del país que se tomen los correctivos necesarios para todos los funcionarios, no solamente para funcionarios de oposición, sino también para funcionarios de gobierno. Hay que pulir detalles de la norma, explicó en cambio la asambleísta Marisol Peñafiel, quien aseguró que existen definiciones aún no claras respecto al significado específico de paraíso fiscal. No hay una definición clara de paraíso fiscal, a qué se considera un paraíso fiscal. ¿Será suficiente enunciar o dejar que la autoridad del ramo pueda determinar de acuerdo al momento histórico en el que estén, al momento en el que se desarrollan actividades, pueda tener la facultad de señalar cuáles son esos sitios denominados paraísos fiscales? Y añadió que en la norma se generaliza quienes ocupen cargos públicos y tengan paraísos fiscales. Su propuesta se basa en especificar también a servidores públicos. Es muy general, creo que la normativa tiene que tener absoluta claridad para que no exista ambigüedad en la norma. La próxima semana la Comisión de Justicia prevé tener listo el informe para primer debate. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión de Soberanía Alimentaria se prepara para la aprobación del informe para segundo debate del proyecto de ley de semillas. El vicepresidente de dicha mesa, Mauricio Proaño, informó que uno de los temas más objetados por el sector rural durante la consulta prelegislativa tiene que ver con las semillas transgénicas.
Tras haber recogido diferentes observaciones al proyecto de ley de semillas durante la consulta prelegislativa, el vicepresidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Mauricio Proaño, dijo que en el informe para segundo debate de la propuesta se define con claridad el concepto de semilla. Con el desarrollo de ciencia y lo demás, la semilla no es igual que un producto que uno puede comprar para consumir. La semilla, además de ser un grano, de ser un pedazo de planta, tiene información genética. Eso es la importancia de la semilla. La semilla que usted utiliza para el cultivo son semillas que ha habido con una selección o natural o selección por las comunidades o también técnicamente una semilla convencional, una semilla certificada en donde en las estaciones experimentales la mejoran y les hacen tolerante a enfermedades, le hacen mayor productividad para que puedan tener mayores ingresos a las familias. Además, adelantó que se considerará un cambio en la denominación del proyecto. Ya no será de fomento agroecológico, sino de fomento a la agricultura sostenible o sustentable, para así incluir a todas las formas de producción del país. Que engloba también agroecología, engloba la agricultura orgánica, engloba la agricultura ecológica, todas las agriculturas que van a trabajar en un tema de no contaminación con productos químicos, agricultura sana, cuidado de los suelos, cuidados de la salud. Asimismo, el legislador indicó que en el recorrido por el territorio, donde receptaron varias observaciones al proyecto, los diversos sectores expresaron su preocupación en relación a los transgénicos. Hay una discusión fuerte y el principio de precaución que dice la Constitución, el no ingreso de semilla transgénica, eso está en la ley. La ley no puede ir en contra de la Constitución, así que nosotros vamos a poner ahí los impedimentos para traer la semilla. Otro de los aspectos señalados por parte de Proaño es que la unión de la Ley de Recursos Hídricos con la Ley de Tierras y la futura Ley de Sanidad Agropecuaria y de Semillas generará la ejecución de acciones de la política pública, es decir, ayudará al desarrollo rural y agropecuario. Se tiene que trabajar en un nuevo enfoque de desarrollo agropecuario, un enfoque que venga desde lo que es la innovación participativa de la gente frente a la problemática conjunta que tienen, porque en el país no se puede decir, denle semilla de tal cosa a todos los agricultores de maíz y con eso se soluciona, no se puede hacer así. Además, el legislador sostuvo que para la próxima semana, en sesión de comisión, aprobarían el informe para segundo debate, tanto de la Ley de Semillas cuanto la Ley de Sanidad Agropecuaria, para su posterior discusión en el Pleno. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Es tiempo de una pausa aquí en TVL Noticias Dominical, pero quédese en nuestra sintonía, ya regresamos con más. Regresamos con TVL Noticias Dominical, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Dominical. Gracias por continuar con nosotros aquí en TVL Noticias Dominical. Ahora les contamos en la coyuntura nacional. Esta semana Lenín Moreno y Jorge Glass fueron proclamados como los ganadores de las elecciones presidenciales del 2 de abril del 2017. Así lo informó el Consejo Nacional Electoral cuando el escrutinio alcanzaba cerca del 100% de las actas a escala nacional. Una vez escrutadas el 99,66% de las actas a escala nacional, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, proclamó resultados de las elecciones presidenciales del 2 de abril. En primer lugar, el binomio del movimiento Alianza País, integrado por Lenín Moreno y Jorge Glass, con 5.057.149 votos correspondientes al 51,16%. En segundo lugar, el binomio de la Alianza Suma Creo, integrado por Guillermo Lasso y Andrés Páez, con 4.827.753 votos correspondientes al 48,84%. En cadena de radio y televisión, Pozo volvió a defender el proceso de escrutinio de las actas, proceso que ha recibido críticas por parte de los simpatizantes del ex candidato presidencial Guillermo Lasso. Garantizamos de forma total y absoluta que ambas organizaciones políticas presenten objeciones, impugnaciones y apelaciones por los canales institucionales y legales propios de un Estado constitucional de derechos y justicia. Mientras que el presidente de la República electo, Lenín Moreno, recibió los resultados en la casa de campaña de Alianza País al norte de Quito. En sus primeras declaraciones como jefe de Estado electo, Moreno reveló uno de los nombres de los posibles integrantes de su gabinete ministerial. Pero por supuesto serán temas encargados
que tengan que ver con la ciencia, la tecnología, la electricidad, en la cual el trabajo del señor vicepresidente ha sido bastante exitoso. Lenín Moreno estuvo acompañado del vicepresidente de la República reelecto Jorge Glass y varios de los simpatizantes de Alianza País. El movimiento de gobierno prevé un festejo en la tribuna de los Chiris al frente de la sede de Alianza País. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, demandó la entrega de pruebas que sustentarían un supuesto fraude electoral. Durante un conversatorio con medios de comunicación esta semana, Pozo indicó que el 2,03% del total de las actas escrutadas tienen inconsistencia y que dicho porcentaje no incide en el resultado final de los comicios. Una vez que el Consejo Nacional Electoral proclamó los resultados de las elecciones presidenciales del 2 de abril, que dieron por ganador al binomio de Alianza País, Lenín Moreno-Jorge Glass, Juan Pablo Pozo, titular del CNE, salió a entregar los detalles del balotaje. La participación que tuvimos el 2 de abril es del 83% de los ciudadanos. De inmediato indicó que son 41.042 actas las escrutadas y que de este número, el 2,03% presentan inconsistencias. Inconsistencia numérica, hay una mala suma. En audiencia pública de escrutinio se trata esa inconsistencia numérica. Y el otro caso, el acta no tuvo la firma del presidente o del secretario. La mañana de este miércoles en la ciudad de Guayaquil y casi en paralelo, el ex candidato a la presidencia por la Alianza Creo Suma, Guillermo Lasso, pidió el reconteo de los votos, pues sospecha un fraude electoral. Juan Pablo Pozo responde. Si el fraude es informático y obviamente la votación de un candidato se le puso al otro candidato y la votación de ese candidato se le puso al otro candidato, quiere decir que las 41.000 actas son inconsistentes. Preséntese las 41.000 actas para abrir todas las urnas para que se vuelva a contar voto a voto. Entre los ejemplos de un supuesto fraude mencionado por Guillermo Lasso está la caída del sistema informático del CNE la noche del domingo. Pozo vuelve a responder. Hubo varias páginas web, inclusive de medios de comunicación, que salieron del aire, del acceso. Hay un informe sobre eso. 18 minutos con respecto al acceso a través de la página web, pero nada tiene que ver con el procesamiento de datos y de resultados que seguíamos procesando y teniendo los datos de cada una de las juntas. De acuerdo al Código de la Democracia, una vez que el CNE notifique a las organizaciones políticas sobre los resultados del balotaje, estas tienen 3 recursos: objeción, impugnación y aclaración, esta última ante el Tribunal Contencioso Electoral. Pero obviamente sustentadamente. Esto no puede ser una declaración de voluntad. Esto no puede ser una declaración de algún capricho. Pozo aprovechó el conversatorio para lanzar una decisión ya adoptada sobre las empresas encuestadoras, según dijo, por el Consejo Nacional Electoral. Nosotros enviaremos todos los exit polls, todos, de la primera vuelta y la segunda vuelta, con todos los expedientes, con los márgenes de error, al Tribunal Contencioso Electoral. Y no descarta remitir a la Asamblea Nacional una reforma al Código de la Democracia para regular el trabajo de las empresas encuestadoras. Ricardo Bravo, TVL Noticias. En tanto, hasta el próximo martes serían notificadas las organizaciones políticas sobre los resultados definitivos de la segunda vuelta presidencial. De inmediato y en un plazo máximo de 2 días, el movimiento Alianza País y la Alianza Creo Suma podrán presentar sus impugnaciones y objeciones. Desde la tarde de este jueves está instalada la Audiencia Pública Nacional de Escrutinio. Con ello se espera que hasta el martes 11 de abril el Consejo Nacional Electoral notifique los resultados definitivos a las 2 organizaciones políticas que participaron en la segunda vuelta electoral para elegir al presidente y vicepresidente de la República. Así lo anunciaron las autoridades del Consejo Nacional Electoral. De inmediato y en un plazo de 48 horas, Alianza País y la Alianza Creo Suma podrán presentar las impugnaciones u objeciones a que hubiere lugar. Fausto Holguín, secretario del Consejo Nacional Electoral, explica los plazos y el tiempo que transcurrirá luego de presentadas las objeciones o impugnaciones. A notificar 24 horas para notificar, 48 para que presenten objeción o impugnación. En el caso que corresponde objeción, el Consejo tiene 48 horas e impugnación 3 días para resolver. Una vez de esto, 24 horas para notificar a las organizaciones políticas con la resolución que adopte el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Luego, las organizaciones políticas tendrán el plazo de 3 días para que presenten ante el Tribunal Contencioso Electoral su recurso de apelación. Dicho ente jurisdiccional será el que determine los días dentro del proceso.
Nosotros analizaremos el recurso que lo presenten. El recurso que presenten a cada una de las actas, verificaremos cuáles son las pruebas, si es que están dentro de los rangos establecidos, si es que estas pueden ir a reconteo o si ya no fueron recontadas ya por las juntas provinciales electorales. Holguín resaltó que en el caso de reconteo, este se lo hará con presencia de ambas organizaciones políticas. Se generará el reconteo, se firmarán las actas, conocerá el Consejo y pasaremos a totalizar. El Código de la Democracia faculta la impugnación de la totalidad de las actas siempre que se cumplan los requisitos establecidos en su artículo 138. Cuando la diferencia entre el número de sufragantes y de sufragios contabilizados en el acta de escrutinio sea mayor a un punto porcentual, cuando en el acta de escrutinio faltare las firmas del presidente o secretario de la Junta receptora del voto, cuando la copia del acta de escrutinio o de resumen de resultados de la Junta receptora del voto no coincidiere con el acta computada. Hasta el momento, el Consejo Nacional Electoral tiene el 90.90% de actas escrutadas. El único restante proviene del exterior. Con ello, el proceso concluirá al 100%. Hasta el momento, el Consejo Nacional Electoral ha recibido 24 reclamaciones de más de 41.000 juntas receptoras del voto, que representan un promedio de 400 actas. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias Dominical, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Dominical. Y ahora en Voces y Opiniones pasamos revista a lo que se dijo en nuestros espacios de opinión de los medios legislativos. Voces y Opiniones. Durante el programa de rendición de cuentas de la Presidencia de la Asamblea Nacional Contigo de Ley, número 89, la titular del Parlamento, Gabriela Rivadeneira, se refirió a los resultados de las elecciones de este 2 de abril. También destacó el trabajo del Legislativo y los temas aún pendientes de trámite. Los resultados de la segunda vuelta electoral en Ecuador, que dieron como ganador al presidenciable Lenín Moreno, fue tema de amplio análisis por parte de la titular del Legislativo, Gabriela Rivadeneira, en el programa Contigo de Ley número 89. La presidenta de la Asamblea Nacional informó sobre los resultados positivos que obtuvieron en algunas provincias del país. No obstante, señaló que habría que trabajar de manera enfática en la región amazónica y la Sierra Centro. Yo creo que ahí se ve justamente los resultados de una de las falencias que hemos tenido durante estos años, que lo hemos debatido muchas veces, lo hemos conversado y lo hemos dicho públicamente, que es justamente la deuda de la revolución, que es la revolución agraria. Y en esas provincias podría evidenciarse que la falta de política agraria pudo haber afectado también la votación para Lenín Moreno. Asimismo, la titular del Parlamento cuestionó los actos de violencia instados por el movimiento de oposición. Pero jamás una duda puede significar un llamado a la violencia. Y lo que hicieron fue incentivar, a través de estas primeras dudas, un llamado a la violencia. Además, la asambleísta señaló que durante el proceso electoral del 2 de abril participaron delegados de las 2 tiendas políticas y más de 300 veedores internacionales. Instaurados en el país, unos que acompañaron el proceso electoral, otros que tenían la acreditación del Consejo Electoral para poder notificar cualquier irregularidad presentada en el proceso, lo han dicho con absoluta claridad, que el proceso ha sido transparente. Entrando ya en temas legislativos, la funcionaria destacó el cumplimiento de más del 90% del plan de trabajo en la Asamblea Nacional. Y el reto va a seguir siendo mantener estabilidad política y gobernabilidad, porque con eso se puede convocar la inversión privada nacional y extranjera, se puede convocar a los acuerdos binacionales con otras latitudes del mundo para promover comercio. No obstante, la presidenta Rivadeneira señaló que todavía quedan asuntos pendientes por tratar en el Parlamento previo a finalizar este periodo legislativo. El día jueves cumpliremos con algo que estaba pendiente, que es poner ya al Pleno de la Asamblea el primer debate de la Ley Especial de la Circunscripción Territorial Amazónica, que además es una ley que cuando hicimos nuestros recorridos por la Amazonía hay muchísima expectativa por parte de los ciudadanos y ciudadanas de la Amazonía. En otros temas, la también asambleísta electa se refirió a la muerte de la mejor voz de la costa pacífica sur, Segundo Nazareno, ícono del canto afro. La presidenta del Legislativo señaló que artistas como él deben ser reivindicados no solo en el pueblo afro, sino también en todo el país. María Fernanda Medina, TVL Noticias.
Asimismo, en el programa Tercer Debate, esta semana la discusión giró en torno a las últimas elecciones presidenciales. Nuestros panelistas coincidieron en que las redes sociales y las encuestadoras jugaron un papel determinante durante los últimos comicios. El panorama electoral y una evaluación al mismo fue el tema de análisis en el programa Tercer Debate. Virgilio Hernández cree que la sociedad ecuatoriana mostró madurez. Que en 10 años se han sentado las bases para la transformación del país. José Guzmán, por su parte, cree que en esta campaña electoral también se observó el rol de las organizaciones políticas. Nos falta un poco de madurez política en el sector de partidos políticos, de gremios, porque realmente esa madurez no puede llegar nunca si no deponen los intereses personales. Otro elemento que estuvo en la palestra fue el rol de las redes sociales. Para José Guzmán, esta fue clave, sobre todo en primera vuelta. Podemos comunicar masivamente, llegar a ciertos sectores donde no los tenemos. Apenas una tercera parte de los ciudadanos cree en lo que lee en las redes sociales, de tal forma que no se puede dar como un hecho categórico. Lo que también le llama la atención a Virgilio Hernández es el rol que jugaron las empresas encuestadoras. Cedatos construyó un exit poll falso. Si ya Cedatos puso que estaba Lenín Moreno con 4 puntos arriba, es casi inaudito que Lenín esté prácticamente 6 puntos abajo. Tenemos 2 exit poll contradictorios. El uno nos da ganador y obviamente nosotros confiamos en nuestro exit poll, que se hizo bien las cosas, pero tenemos que esperar los resultados oficiales. Hernández y Guzmán también se refirieron a las protestas que como consecuencia de los virtuales resultados se expresan en los exteriores del Consejo Nacional Electoral. Han pasado 72 horas, ¿por qué no han mostrado a la opinión pública las 1.798 actas para que puedan ser analizadas? Y si hay que abrir las urnas y hay que contar voto a voto, esas 1.790 y pico de actas, hay que hacerlo. Los parlamentarios coincidieron en que se debe esperar los resultados definitivos promulgados por el Consejo Nacional Electoral. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Los nuevos retos que deberá enfrentar el próximo gobierno fue el tema de análisis en el programa Termómetro Ciudadano. La implementación de políticas públicas, la participación ciudadana y un mayor enfoque en el sector artesanal y turístico fueron las aristas que marcaron la discusión. Con la visión de 3 analistas fueron varias las conclusiones a las que llegaron que podrían ser los nuevos retos del próximo régimen. Este fue el tema de debate del programa Termómetro Ciudadano. Juanita Francia, representante nacional de mujeres, destacó que el nuevo gobierno debe interesarse en la aplicación de políticas sociales de la actualidad. Creo que la oportunidad que tiene Lenín ahora es de generar nuevas estrategias de innovación política alrededor de los diálogos sociales. Eso implica también un reconocimiento que acerque a la comunidad. Por ello apunta en la implementación de políticas de gobierno que sean aplicadas de manera integral. Cuando se gobierna para todos, para oposición y para gente aliada. Ahora lo que toca es más bien cómo ese diálogo se transforma en convergencias de ideas y argumentos. Pablo Zambrano, economista, en cambio se centra en nuevas reformas económicas que se deberá hacer énfasis en el próximo gobierno. Eliminar impuestos, por ejemplo. Este anticipo de impuesto a la renta realmente ha ocasionado problemas de iliquidez en muchas compañías. Incluso hay que revisar también el famoso impuesto del 5% a la salida de divisas. Se lo podría eliminar o tal vez reducir, ponerle un porcentaje más bajo. Por otra parte, el presidente de la Junta Nacional de Defensa del Artesano se refirió a su sector y dijo es indispensable buscar medidas para contrarrestar el contrabando. Lo que queremos es que haya identidad con calidad, puesto valor agregado, para inclusive cubrir el mercado local en territorio y luego un mercado nacional. Es decir, pensamos en el mercado internacional. Claro. Con ello, además, Luis Quispe cree que el nuevo régimen debe estimular a los sectores artesanales y turísticos. Que significamos el 30 al 36% del sector de la población económicamente activa. Esto significa de que en donde está escondido, en donde no hemos tenido la posibilidad y la oportunidad de estar en el gran proceso, tanto de la pequeña, mediana y gran industria, con la apertura de mercados. Termómetro Ciudadano es un programa de opinión que se transmite por la televisión legislativa todos los jueves a las 18 horas. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Les recordamos que usted puede seguir nuestros programas de la Franja de Opinión, Tesis y Antítesis, Contigo de Ley, Tercer Debate y Termómetro Ciudadano.
de lunes a viernes de 18 a 19 horas por la señal de los medios legislativos. Agenda legislativa. Y ahora les presentamos las actividades previstas en la agenda legislativa para la próxima semana. Se prevé que la Comisión de Justicia y Estructura del Estado sesione la próxima semana para aprobar el informe para primer debate del proyecto de ley para la aplicación de la consulta popular del 19 de febrero sobre paraísos fiscales. Asimismo, también sesionará la Comisión de Soberanía Alimentaria para aprobar el informe para segundo debate del proyecto de ley de semillas. También se aprobará el informe para segundo debate del proyecto de ley de sanidad agropecuaria. Y de esta manera hemos llegado al final de su resumen dominical de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado. Hasta una próxima emisión. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical.